Dador de dignidad ciudadana, pero fundamentalmente es un profesional del derecho, un estudioso también del ámbito universitario. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Gonzalo Campos, en el estudio Castro Espinosa, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, Carlos, ¿qué tal? Gonzalo, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Muy bien. Pregúntele lo que quiera, Alberto. Gonzalo. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Un placer entrar en contacto con usted y preguntarle No me escucho, Gonzalo. ¿No me escucha? ¿No me escucha? Ahora sí, dele. Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor Alberto Sánchez. Un gusto y un placer saludarlo de acá del estudio y preguntarle un poquito de un análisis resumido de esta elección y cuáles son las perspectivas de acá, porque la transición es de 5 meses, todo un tiempo prolongado. Sí, demasiado largo, eso no debiera ser así, pero bueno, estas son las cosas de estos diseños que no son la verdad adecuados, porque esta es la realidad. La transmisión del poder del gobernante al electo no debería, esa transición no debería ser nunca superior a los 2 o 3 meses, pero bueno, lamentablemente así están las cosas. Bueno, yo la lectura que hago de la elección, a mi juicio es una elección que refleja la necesidad de un cambio en la población de San Juan. Advierte que es necesario cambiar el rumbo de la provincia, es necesario también, como está pasando en toda la Argentina, alinearse con la nueva tendencia que viene, la necesidad de reformular lo que necesita el Estado argentino hacia el futuro, porque yo no le quiero llamar modelo porque no hay ningún modelo, pero lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo en la Argentina, no del signo justicialista, y en este caso mucho tiempo kirchnerista, claramente nos han llevado a una decadencia fenomenal, inédita, sin antecedentes en el país. Entonces la gente ya advierte que esto no continuará un minuto más y bueno, se está buscando un cambio de rumbo importante, y lo que ocurre es que hay que también estar a la altura de eso, ¿no? Hay que ponerse a la altura de esa expectativa y hay que generar realmente el cambio. Esto no se trata de ganar una elección. Lo que hemos hablado internamente entre nosotros es que el haber ganado el domingo no es ningún punto de llegada, es un punto de partida, y tiene que ser leído así. Estamos todos muy contentos por el triunfo, pero en realidad todos conscientes de que el desafío empieza el 10 de diciembre. No sé si en esto creo que tenemos que ser muy claros, y si bien es cierto que uno tiene que transmitir la alegría y la satisfacción y el agradecimiento fundamentalmente a todos los que han votado, también tiene que ser muy cauto y muy sincero en el sentido de decir, bueno, ahora toca gobernar. Entonces el desafío empieza el 10 de diciembre. Se ha hecho algo muy importante como es ganar una elección, pero ahora hay que demostrar que se está a la altura de las circunstancias. Hubo, doctor, un pronunciamiento. A ver, yo siempre decía en la previa de la elección del 2 de julio que se venía otra elección que era totalmente distinta a la que se había establecido el 11 de mayo, y consideraba que realmente, con gran expectativa, que era importante ver cómo se pronunciaba el electorado. Le cambiaron las reglas de juego y el propio electorado se encargó de poner las cosas en su lugar. Creo que ese es parte de lo que ha sucedido el domingo, ¿no? Sí, mire, acá hay que ser muy claros en una cuestión, sin ánimo yo de meterme en la interna o en el ámbito de otro partido político, pero sí quiero defender enfáticamente el fallo de la Corte Suprema que le impidió a Sergio Uñac volver a presentarse como candidato a gobernador, porque el fallo de la Corte Suprema es un fallo impecable desde el punto de vista jurídico, y ustedes han visto que, por ejemplo, Página 12 tituló "Ganó la Corte" en San Juan. Bueno, fíjense qué cosa curiosa, también lo ha dicho el propio Uñac, de que se ha visto perjudicado, pero qué cosa curiosa que cuando fue la elección de legisladores provinciales, intendentes y concejales, el oficialismo ganó en San Juan, y cuando fue solo, Uñac, en este caso su hermano, pero es lo mismo, perdió. Entonces lo que tendría que pensar Uñac no es que le ganó la Corte, sino que él, personalmente, no tiene el peso político que él mismo piensa tener o cree tener, o por lo menos quiere hacer creer que tiene. No sé si es claro lo que estoy diciendo, pero cuando fueron las elecciones para intendentes y concejales y legisladores, ganaron la mayoría de los departamentos, si no me equivoco 15, el oficialismo, y resulta que ahora que va Uñac solo pierde, y pierde por bastante.
Mucho. Ustedes piensen que el ex gobernador Gioja le ganó a Uñac por una diferencia muy holgada. Entonces lo que tiene que reflexionarse el Uñac no es que le ganó la Corte, lo que tiene que pensar es que él ya perdió, si es que alguna vez lo tuvo, el peso político que él piensa que tiene, y lo perdió, y está claro en esta elección. Ganaron los intendentes, que han sido seguidos por su gente en los departamentos, y perdió Uñac. Esa es una lectura que creo que es inobjetable. Sí. Gonzalo. Sí, en realidad yo quiero hacer una apreciación personal al respecto del análisis de un profesional muy idóneo como el doctor Sánchez. A las cosas la acomodó la gente. La gente es la que terminó viendo esa visión del cambio, y probablemente el gobernador haya equivocado el camino al colocar a su hermano, ¿no?, que está con algunos inconvenientes de salud que se evidenciaron en la campaña, y que bueno, eso en definitiva hace que haya una merma en la cantidad de votos, y del sector del justicialismo, que son muy olfativos cuando hay una merma de rendimiento, optaron por la opción del actual diputado José Luis Gioja. Esa es mi visión al respecto de la disparidad que se produjo en los votos. Comparto totalmente, y le quiero agregar algo, Gonzalo, que es lo siguiente. Esto que usted acaba de decir con relación a Rubén Uñac, lo que acaba de decir es la prueba más evidente de que en política se han terminado los personalismos. Ya no se puede pensar en que una persona piensa en el poder y ni siquiera tiene un plan B. Porque usted fíjese, si en nuestro espacio político, si no es Marcelo Rego, está Fabián Martín, está Susana Laciar, está Gustavo Fernández, está Rodolfo Colombo, y podría seguir haciendo una lista de gente importante en política, con su especialismo propio, que podría tomar todas estas ideas del espacio y llevarlas a la práctica perfectamente. Entonces, cuando se hace política con personalismo, con la idea del Mesías que nos va a solucionar la vida con 4 medidas, y se cae en esto, ¿no? Ni siquiera tener un plan B, que es lo que usted acaba de decir. O sea, ¿qué pudo Sergio Uñac poner a su hermano? Y bueno, las consecuencias están a la vista. Entonces, la política dejó de ser la política del caudillismo. Lo que hoy la gente quiere y lo que el mundo está ofreciendo y mostrando es política en equipo, ideas, instituciones, la política institucionalizada. Usted sabe, bueno, Carlos me ha hecho muchas entrevistas y yo siempre estoy muy agradecido porque es muy generoso conmigo, pero me ha escuchado Carlos decir en más de una oportunidad que si todos nosotros hiciéramos una encuesta sobre los países más prósperos del mundo, entre los 3 o 4 o 5 primeros estaría Suiza seguro, y realmente lo es uno de los países más desarrollados del mundo, y no tiene presidente, tiene un consejo de 7 personas. Un consejo de 7 personas de representación cantonal la que dirige Suiza. Entonces ya se termina este tema del personalismo político. Ustedes han visto que hasta en lugares donde un presidente seguro reelecto como en Estados Unidos ha dejado de ocurrir. Ahora hay presidentes en Estados Unidos que no los eligen. Y bueno, es un dato de la realidad que no se puede obviar, y mientras más rápido salgamos las naciones que estamos en vías de desarrollo de esto, mejor nos va a ir, ¿no? Claro. Acá Jorge de Capitales está diciendo, ratificando de que el fallo de la Corte ha sido lo suficientemente contundente para terminar con la habilidad de dirigentes políticos que se creen eternos. Pero por supuesto, porque además de haber estado muy bien fundado el fallo de la Corte Suprema, además tiene una cuestión que es de sentido común, que el sentido común es la base del derecho, que es que con la argumentación del oficialismo de San Juan, de Sergio Uñac, con esa argumentación, con lo que llevaron a la Corte, y bueno, se podrían haber reelegido indefinidamente él y su vicegobernador, simplemente cambiando el lugar en la fórmula. Entonces eso claramente no es lo que quiere la Constitución, y claramente no es lo que quiere la democracia y la república, que exigen la alternancia. Pero con el criterio de decir, son solamente 2 mandatos de gobernador, pero no se cuenta el de vice, y bueno, entonces cambiando el vicegobernador pueden estar eternamente, hasta que se mueren. Porque es algo que no se puede admitir, porque está absolutamente en contra hasta del sentido común. Por eso Marcelo Rego ha dicho que no solamente va a intentar con un proyecto de ley, la ley de lema, que es otra cosa inconstitucional y vergonzosa,
sino también que va a intentar llamar a un plebiscito para eliminar el tercer mandato del gobernador de San Juan, siendo que él va a empezar, que podría estar muy interesado en ser reelegido una segunda vez, ¿no? Tener 3 periodos, y sin embargo él ha manifestado que va a intentar modificar a través del sistema de enmienda ese artículo que modificó Gioja con otro procedimiento inconstitucional para tener un tercer mandato, y lo consiguió. Entonces, claramente esta es la línea, ¿no? No aceptar la estabilización en el poder y apostar siempre como datos republicanos, como datos de la democracia, por la alternancia. Y en virtud de eso, Carlos, le quería preguntar su opinión al respecto de la boleta única, que fue también un caballito de batalla surgido de los distintos sectores de la oposición. Alberto, ¿sí me escuchan? Sí, Alberto. Sí. Digo que tenemos que ir hacia el voto electrónico, y si no, por lo menos a la boleta única. Bien. Porque, miren, el voto electrónico en los lugares en que está funcionando, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etcétera, en la Argentina está funcionando muy bien. Y aquellos que dicen de que puede vulnerar o hackear el sistema, verdaderamente están equivocados, porque lo que hace el sistema es, uno vota electrónicamente, emite un papel la máquina, y ese papel va a una urna. O sea que si quieren hackear el sistema, claramente en la urna va a estar la verdad. Y con esa forma de votar se termina todo el lastre que tenemos en San Juan, por ejemplo, de malas prácticas políticas en el momento de la elección, de llevar y traer gente, del voto cadena, del hurto de votos y tanta cosa lamentable que uno ve el día de las elecciones. Se termina con todo eso. Y si no quieren voto electrónico, que es lo que correspondería a esta altura de la civilización y de la tecnología, por lo menos la boleta única, que hasta tiene un ahorro en impresión y en papel impresionante para el Estado. Entonces yo no tengo ninguna duda que nuestro espacio político, cuando comience a hacer gobierno, va a implementar todo esto, ¿no? Claro. Doctor, me gustaría preguntarle esto, porque a mí me parece valiosísimo todas estas cosas que estamos analizando, pero me queda algo que tiene que ver nada más y nada menos con la economía, donde ya esta mañana muy temprano se hablaba de una situación anómala en el Banco Central, en rojo, y prácticamente nosotros empezamos en rojo con un gobierno nuevo que en 6 meses va a estar recién ocupando formalmente el sillón de Sarmiento. Y me gustaría que usted nos pintara un panorama de cómo está viendo la economía, doctor. Bueno, con muchísima preocupación el estado actual de la economía argentina, y no es la excepción, con mucha preocupación, porque como les decía recién, estamos en una situación de decadencia y tocando fondo que es lamentable y que no se ha visto nunca, ¿no? Realmente es una situación terminal la de la economía argentina, pero es producto, y esto los economistas lo manejan muy bien, es producto de muchas décadas de estatismo, de déficit fiscal, de imprimir, de populismo, ¿no? El populismo lleva todo esto, porque el populismo es dar, hasta que se acaba lo que hay que dar, entonces después se empiezan a emitir papeles pintados para seguir dando, pero en definitiva no se da nada, porque lo único que corresponde que el Estado o el gobierno le den a la gente es oportunidades. La política tiene que generar oportunidades, no dádivas. Entonces la gente lo que necesita es trabajar, lo que necesita es ser artífice de su propio destino, es que tener una economía pujante donde pueda encontrar empleo y cobre un buen sueldo. Eso es lo que se tiene que lograr. No el Estado populista que da pescado y no permite pescar o no enseña a pescar. Entonces nuestro espacio político está convencido de eso. Dignidad Ciudadana particularmente tiene 2 economistas de primera vez en San Juan, como son Eduardo Coria Lagos y Gustavo Fernández, que son 2 personas que saben mucho de economía, y las 2 coinciden, como coincide la gran mayoría de los economistas en la Argentina, de que el problema grave de nuestro país es el déficit fiscal. Mientras se gaste más de lo que se recauda, de lo que entra, y va a pasar lo mismo que pasa en cualquier familia. La única diferencia es que la familia de Carlos Castro Espinosa, la de Gonzalo Campos y la de Alberto Sánchez no tienen nada más que para imprimir billetes. Pero claramente que si ustedes y yo gastan más de lo que cobran, y van a estar en rojo muy pronto.
La única diferencia es que nosotros no lo podemos disfrazar a eso imprimiendo, y el Estado lo hace, pero es un disfraz, y los disfraces a la larga se van perdiendo su color y dejan ver el rostro real de la persona, en este caso del Estado. Entonces hay que terminar con el déficit fiscal, con la fiesta de los subsidios, con la emisión monetaria. Miren, yo estoy seguro, y acuérdense bien lo que les digo, y sobre todo a la audiencia, acuérdense muy bien de esto que voy a decir. Yo estoy seguro que si en Argentina terminamos con el déficit fiscal, con el potencial que tiene nuestro país de riquezas naturales, la Argentina muy pronto comienza a ser un país tremendamente desarrollado en lo económico, y la calidad de vida de la gente aumenta exponencialmente. Pero si no terminamos con el déficit fiscal, si seguimos designando empleos públicos, si seguimos subsidiando empresas que dan déficit permanentes, que son estructuralmente deficitarias, si seguimos con todo eso, nunca vamos a salir de este pozo. Y yo aspiro y voy a trabajar con mucha fuerza para que mis políticos se encaminen por ese lado. Claro que sí. ¿Gonzalo? ¿Y no se ha autoexcluido? ¿Usted no se ha nombrado como los dirigentes que ha estado enumerando varios dirigentes? No, y usted es una persona con mucha experiencia. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, pero no me voy a mencionar a mí mismo, de todas maneras. Bueno, lo menciono yo entonces, lo menciono yo. Ustedes saben que desde el año 83, desde que nació el partido en el año 2002, del 2003 ya fue mi primera candidatura a gobernador, cuando ganó José Gioja, 2003, y de 2003 durante 20 años he sido candidato varias veces a gobernador, a senador nacional, a diputado nacional, a parlamentario de Mercosur con Macri. O sea, he estado 20 años de mi vida asumiendo candidaturas, poniendo el pecho en las balas, como se dice, y siempre trabajando en todas las campañas con mucha fuerza. Y yo soy de los convencidos, por lo que les decía recién, el personalismo en la política, que el mejor capital que tiene Dignidad Ciudadana, esto lo hemos hablado con Carlos Cacho Espinosa muchas veces, es que se nos conoce como Dignidad Ciudadana. Y yo, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por eso, nunca escuché la palabra sanchismo en ningún lado, ni la vi escrita, ¿no? Porque me hubiera dado un ataque. Porque en realidad este tema de los apellidos con el ismo detrás es la negación de la política, y el mayor orgullo que tiene nuestro partido Dignidad Ciudadana es que nos conocen como Dignidad Ciudadana. Entonces, lo que es mi persona particularmente, yo creo y soy un convencido, por lo que les decía recién de las ideas, que hay que dar paso también a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos un núcleo dirigencial de 40 años, entre 40 y 55 años, importantísimo, y que es el que en este momento está conduciendo el partido y está con las candidaturas, como Gustavo Fernández, como Mónica Lobos, como Ricardo Marún, como Elena Sachesi, etcétera, ¿no? Tenemos un grupo de dirigentes de primerísima línea. Mónica Lobos va a ser concejala en Capital y Gustavo Fernández diputado provincial. Y bueno, yo obviamente que si se requiriera mi colaboración en algún lugar lo voy a hacer con todo gusto, porque siempre voy a estar dispuesto para sumar, pero yo entiendo claramente que lo único imprescindible en un espacio político y de la democracia son las ideas y la institucionalidad, no las personas. Las personas vamos, venimos, estamos, no estamos, pero como dice un amigo mío que es un muy buen jurista salteño, los países desarrollados son gobernados por instituciones y los países subdesarrollados son gobernados por personas. Entonces tenemos que avanzar hacia la institucionalización de la política, que nos gobiernen las instituciones. Ustedes se acuerdan todo lo que iba a hacer Trump cuando asumió como presidente, ¿no? ¿Y qué le dejaron hacer en Estados Unidos a Trump? Ni el 5% de todo lo que amenazó que iba a hacer, porque en Estados Unidos gobiernan las instituciones. Claro. Y nadie viene a querer volver todo a foja cero, porque no dura ni 2 segundos. ¿Me entienden? Entonces, no es que yo admire Estados Unidos, miren, les aclaro, ¿no? Pero nosotros hemos tenido golpes militares, que está pésimo, obviamente, y no se repetirá nunca más en la historia. En cambio, en Estados Unidos nunca ha habido un golpe militar, pero han matado 7 presidentes. Entonces, o sea, son distintas formas de terminar con lo que hay, ¿no? Yo tengo la admiración. Y le dejo un mensaje acá que siempre me dice Carlos: de imprescindibles están llenos los cementerios. Así me dice Carlos. Claro. Y tiene razón, ¿eh? Totalmente. Bueno, la verdad es que ha sido un lujo tener a un Alberto Fernández que nos ha dado cátedra en una clase magistral, Carlos, una clase magistral, como nos tiene acostumbrado. Así que muy agradecido, doctor. No, al contrario, siempre es un gusto para mí, siempre a disposición de ustedes. El agradecido soy yo y un saludo muy afectuoso para todos ustedes y toda la audiencia. Muy bien. Bueno,
estábamos muy interesados en conocer el punto de vista de Alberto Fernández, nos lo ha dicho, nos lo ha hablado, y también es un hombre que está alineado. Me confundió, Carlos. No buscando Carlos, sí. Carlos, me confundió, dijo Alberto Fernández. Usted hablaba de Fernández el bueno, porque es Fernández, Gustavo Fernández el bueno. Y Alberto es Alberto también bueno, Alberto Sánchez. Sí, Alberto no me lo confunda así, mire que si no nos va a llamar de nuevo y nos va a retar. Ya me corregí. Muy bien. Bueno, ha sido interesantísima el punto de vista del otro Sánchez, que nos ha dado, por eso le decía, un panorama mucho más claro, porque yo estaba muy preocupado, y yo sé que vos también, Gonzalo, de cómo viene la situación de la economía. Permanentemente vos sos un tipo que monitoreas el dólar y que estás viendo cómo sigue la finanza pública, y creo que la estamos pasando mal, y la preocupación fue hoy, muy temprano, en el programa de Jorge Lanata. No, sin duda. Bueno, para darte un poco del tema de los temas del día de la economía.